Buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema, voy a intentar explicar el tema del reinado de Fernando VII, perdón. Desde el año 1814 al año 1833 duró su reinado y está dividido en tres grandes etapas. La primera, tras el Tratado de Valensay, en diciembre de 1813, y con el manifiesto de los persas emitido por el general Helio, vuelve Fernando VII tras la paz con Napoleón, firmada en ese Tratado de Valensay. Fernando VII regresa a España. Mediante el decreto de mayo de 1814, Fernando VII restaura el absolutismo. Esta es la primera gran etapa del reinado de Fernando VII, en la cual trata de dar respuesta a los gravísimos problemas que había en el país con instrumentos propios del antiguo régimen, ya que declara nulos todos los decretos de la Constitución de 1812, la finiquita, vaya. Hay una represión dura contra los liberales, que a pesar de ello siguieron haciendo una oposición desde el exilio, desde el interior, a pesar de todos los fusilamientos, toda la represión que hubo contra ellos, y se vive en estos años de restauración del absolutismo que va hasta el año 1820. Se vive un periodo de gran inestabilidad debido a esas fuertes eh, tensiones que trataba de solucionar Fernando VII con más absolutismo. Eh, este periodo de 6 años termina con el pronunciamiento del liberal general Riego en el año 1820, en el cual se instaura el trienio progresista, que se llama en términos históricos, entre el año 1820 y 1823. Y en él se pone en marcha un programa reformista completo desde un punto de vista liberal, pero también se empiezan a dividir los liberales en dos grandes ramas: los 12-añistas, más tradicionales, más apegados a la tradición, y los 20-añistas, que son los más progresistas dentro de los liberales, que bueno, empiezan a poner sobre la mesa otra serie de medidas mucho más avanzadas, de libertades individuales, de control de la monarquía más exhaustivo y demás. Bien, seguimos, continuamos. En 1823 hay una restauración con el apoyo de las potencias absolutistas europeas, entre ellas en esa época Francia, que envían a los 100.000 hijos de San Luis, que se llaman un ejército de tropas extranjeras, para tratar de restaurar de nuevo el absolutismo y a Fernando VII con plenos poderes absolutistas en el trono. Esto está muy ligado a las circunstancias internacionales en las cuales en Europa se vivía también una gran tensión en esa época entre los partidarios de los antiguos regímenes y los partidarios de los estados liberales. Y a partir de 1823 se vuelve a la represión a los liberales, el exilio de muchos de estos. Fernando VII recupera el trono con plenos poderes absolutistas y se inaugura la década ominosa entre el año 1823 y el año 1833, en el cual fallece Fernando VII. Esta década se caracteriza, si bien por una vuelta al antiguo régimen, Fernando VII no tiene más remedio, digámoslo así, porque él era un personaje, un rey muy apegado al antiguo régimen, que consideraba muy egocéntrico, muy absolutista, vaya, y no tuvo más remedio que hacer ciertas concesiones muy, muy, muy limitadas, pero que ante la incapacidad de dar respuesta a los graves problemas desde la posición absolutista más retrógrada, opta por ellas. Sigue durante toda la década, hay una represión contra liberales, empieza a haber presión por parte
de los más absolutistas, más reaccionarios contra Fernando VII, que se oponen a esas tímidas reformas que emprende y también se forma una oposición absolutista, con lo cual tendrá a finales del reinado de Fernando VII se encuentra con dos fuerzas políticas, por un lado el absolutismo extremo, por otro lado los liberales, en contra de la figura de Fernando VII. A la muerte de Fernando VII, con la regencia de María Cristina, bueno, esto lo vemos más adelante, digamos que es cuando empieza realmente a instaurarse, a formarse, a construirse un Estado liberal en España. De una forma muy lenta, con muchísimos problemas, con algunos avances y muchos retrocesos, pero ya se da paso definitivamente, sin marcha atrás, a ese Estado liberal. Y sin más vamos a empezar a desglosar este reinado de Fernando VII, está dividido en estas tres grandes etapas y vamos a ver los acontecimientos más importantes. Por un lado, la restauración absolutista. En el año 1813, como he dicho, se firma el Tratado de Valenciennes, que da fin a la guerra de la independencia, que pone fin a la guerra de independencia, lo firma Napoleón y mediante ese tratado y con el pronunciamiento del general Helio, con el manifiesto de los persas que hace público, pues se prepara el regreso de Fernando VII, que entra aclamado por el pueblo en el año 1814 y toma posesión del trono en mayo de 1814. Argüelles consiguió aprobar por mayoría un decreto negando la validez de las acciones de Fernando VII cautivo, vinculando el acatamiento de las Cortes al rey al juramento de la Constitución. Esto es en los momentos previos. Fernando VII no se pronuncia hasta entonces y habla con bastante suavidad, estaba muy... en esos momentos que todavía no había tomado posesión del trono, estaba de una forma muy, muy recatada, ¿vale? No se pronuncia y bueno, pues de una forma muy... sus planes los quería disimular. El 24 de marzo de 1814 cruza la frontera por Cataluña, rechazando las imposiciones que el general Argüelles le había impuesto, le había obligado a acatar. El 11 de abril parte desde Cataluña hacia Valencia con una actitud cada vez menos sumisa, ¿vale?, a las Cortes. Y es aquí donde el general Helio hace un discurso absolutista mediante el manifiesto de los persas. En él se hace una descalificación a los diputados gaditanos de las Cortes de Cádiz, acusándolos de falta de representatividad, y hace este manifiesto, solicita una convocatoria de Cortes tradicionales y la nulidad de la Constitución y los decretos de Cádiz directamente. El general absolutista Helio se pone al mando de 5.000 hombres y con la dispersión del resto de las fuerzas, estaban dispersas, un ejército descompuesto, sin un claro liderazgo, por decirlo así. Tras la guerra de la independencia, pusieron la fuerza del ejército al lado de Fernando VII. Fernando se ve reforzado tras este manifiesto de los persas en Valencia, se niega a recibir la delegación de las Cortes y da la orden de comenzar a arrestar a liberales, a diputados liberales. Disuelve las Cortes y finalmente los liberales tienen que huir, otros son fusilados, encarcelados. Con este marco general es como Fernando VII entra triunfante en Madrid y toma posesión en mayo del trono. Y hace un decreto
Emite un decreto el 4 de mayo de 1814 en el que declara nula la Constitución y los decretos liberales. Toda la obra liberal que había supuesto la Constitución de Cádiz de 1812, en plena guerra de la independencia, es aniquilada, es borrada de las instituciones, se hacen purgas dentro de la administración y se eliminan todas las leyes y se declaran nulas vallas. Y se empiezan a emitir disposiciones absolutistas para restablecer el antiguo régimen. Todo esto está encuadrado en una situación internacional marcada por el Congreso de Viena, ¿vale? El Congreso de Viena, en el cual se reunieron las potencias absolutistas para combatir juntas todos estos atisbos de liberalismo que afloraban incesantes por toda Europa. Fernando VII coincide con el final del Imperio Napoleónico y el diseño del nuevo equilibrio de poderes en Europa, la reconstrucción del continente. Este es el marco internacional. España quedó fuera de la Gran Alianza que llevaron a cabo Inglaterra, que aunque no es absolutista, sí que por sus intereses, Inglaterra siempre miraba por sus intereses. Él tenía Inglaterra, este país, este reino, tenía un sistema democrático tradicional al uso para la época, ¿vale? Y bueno, sin embargo, se había unido a la Gran Alianza para defender sus intereses junto a las potencias absolutistas de Austria, Prusia y Rusia. España apenas estuvo apartada, apenas obtuvo rédito de ello, solo consiguió alguna pequeña compensación para reposición de fortalezas militares dañadas durante la guerra. En cuanto a la política interior dentro del país, la situación endémica económica de bancarrota, con unas fallidas reformas que no funcionaron en ningún momento, una agricultura y una precaria industria manufacturera muy deteriorada, un comercio muy convulsionado también con las colonias, en las cuales empieza también a haber tensiones independentistas que abogan por la creación de estados sudamericanos independientes de la metrópoli española, una deuda impagable, con falta de financiación para hacerle frente, en definitiva una situación muy crítica, económica y socialmente. Fernando VII no tuvo nunca unos programas coherentes para dar respuesta a eso y solo su única preocupación se centraba en restaurar el trono absolutista en su persona, ¿vale? Y no ni siquiera acudió a los antiguos reformistas ilustrados, Jovellanos, Cabarrús, todos estos que vaya, en definitiva no hizo caso y se preocupó únicamente por restaurar el antiguo régimen, el absolutismo con todo su esplendor. En 1816 se designa una Junta de Hacienda para conocer exactamente la situación económica y proponer el aumento de ingresos. Garay, el secretario de Hacienda, propone, entre otras medidas, una contribución extraordinaria, una abolición de las rentas provinciales que deberían ser cubiertas por la contribución directa sobre la riqueza. Es un intento de reforma económica que fracasó, pero evidenció la necesidad de ampliar la base tributaria con la intención de, y por imposibilidad de hacer la propia situación económica, le obligaba a asestar un golpe si querían de verdad solucionar este grave problema económico, la estructura del antiguo régimen que limitaba la contribución fiscal a las capas sociales, al tercer estado, vaya, eran los que pagaban.
la oposición liberal empieza a llevar a cabo una serie de pronunciamientos. El pronunciamiento en la forma durante gran parte del siglo XIX hasta la restauración de Cánovas, fue la forma en la cual se pretendía imponer un programa político. No son golpes de Estado, son pronunciamiento, viene a ser como una demostración de fuerza que si triunfa, pues lleva a cabo su programa, la gente triunfante. Pues estos pronunciamientos fueron duramente reprimidos por Fernando VII, pero a pesar de ello la oposición liberal no dejó de intentarlo con más o menos fuerza. Fernando VII lo reprimió y premió a los que reprimían, ¿vale? Fue el propio Fernando VII el que se encargó de decretar medidas jurídicas sumarias y contra estos pronunciamientos liberales y en general contra todo aquel liberal que destacara de alguna manera. Solamente Inglaterra fue la que vio con malos ojos estas medidas de castigo extremo por sus intereses económicos en América. Inglaterra, si algo apoya o algo deja de apoyar en esta época era porque veía en ello una manera de conseguir sus objetivos. El resto de potencias se mantuvieron muy indiferentes ante la represión de Fernando VII en estos primeros años de su restauración absolutista, y en las ciudades el descontento iba en aumento después de sus primeros meses de aclamación, viva las cadenas, tal. Todo esto que ya conocemos fue en aumento porque la situación económica es la que manda. Y cuando no hay que comer, es cuando salta la chispa del inconformismo y salta la chispa de las revueltas, ¿vale? Entonces este malestar empezaba a cocerse sobre todo en las grandes ciudades contra Fernando VII. En aquella época el ejército y los altos cargos, sobre todo del ejército, estaban reservados a la nobleza. Tenía un carácter también estamental. El ejército era un reflejo de la sociedad del momento y era poco profesionalizado. Era un ejército muy poco profesionalizado. Simplemente ponían los mandos, ponían a gente del mundo de la nobleza. En ningún momento hubo una apertura a los hijos de campesinos y burgueses a estos puestos de responsabilidad dentro del ejército. Y tras la guerra de la independencia, el ejército Borbón aceptó la autoridad de las juntas y vio cómo se alteraba la composición tras el estallido de la guerra y las revoluciones de este ejército propio del antiguo régimen. ¿Vale? Ahí fue cuando empezaron a entrar con la autoridad de las juntas y con las revueltas liberales contra la ocupación francesa. Fue cuando se empezó a abrir el ejército a estas capas populares y algunos pues consiguieron llegar a puestos de relevancia dentro del ejército. Es por ello que el ejército durante el siglo XIX, gran parte del siglo XIX, siempre contó con elementos liberales dentro de los mandos. La Constitución de 1812 profundizó en la composición del ejército con el sistema militar obligatorio, que se evitaba pagando, limitando los requisitos de acceso a puestos de oficial y restringiendo el poder de los altos mandos provinciales, ¿vale? Esa fue la verdadera reforma del ejército. Las medidas restauradoras del antiguo régimen, que acabaron con la Constitución, también tuvieron consecuencias en el ejército, aumentando el caldo de cultivo contra el absolutismo. Evidentemente ya había gente liberal en los mandos,
con la vuelta del absolutismo, los nuevos decretos, la anulación de los decretos anteriores y la pretensión de volver a un ejército propio del antiguo régimen estamental provocó descontento dentro de las filas del propio ejército, y es por ello, ese es el caldo de cultivo verdadero de los primeros pronunciamientos contra el absolutismo, la restauración absolutista de Fernando VII. Estos primeros pronunciamientos eran bastante desorganizados, muy limitados, fácilmente controlables por las tropas oficiales, por las tropas, el ejército borbónico. El primer pronunciamiento lo hizo Espoz y Mina en el año 1814, y luego a este le fracasó, por supuesto, luego a este le sucedieron otros intentos también fracasados por el general Díaz Porlier, y a partir del año 1816 y hasta el año 1819 que se fundan las sociedades masónicas. En ella tuvieron mucha relevancia, influyeron mucho en el liberalismo, en los cargos militares liberales, para presionar en pro de un Estado liberal. Interesante este tema de la masonería, cómo influyó en la política española del principio del siglo XIX. La masonería nació en el año 1717 en Londres con una visión universalista, con una finalidad ética, igualdad, solidaridad, tolerancia eran sus principios. Eran sociedades de carácter secreto, que provocó recelos en diversos sectores en España. En realidad, durante el siglo XVIII fue una influencia anecdótica, pero puso las bases de otro tipo de organizaciones secretas, que abogaban y presionaban por otra forma de organización política y social. Tras la Guerra de la Independencia y los contactos entre afrancesados, patriotas prisioneros y franceses, la masonería tuvo cierto auge en España. Napoleón la potenció. Napoleón estaba bastante influenciado por las sociedades masónicas, y algunos pronunciamientos en España tuvieron tintes claramente masónicos, como la conspiración del Triángulo del general Lacy en el año 1817, que en Cataluña, junto al general Milán del Bosch, que fueron generales que destacaron en las guerrillas contra los franceses, pues llevaron a cabo estos pronunciamientos. Fueron destapados, el general Lacy fue fusilado y Milán del Bosch tuvo que huir para salvar su vida. Entre el año 1817 y 1819 se sucedieron todo tipo de conspiraciones masónicas que fracasaron tanto en el sur como en el Levante. Y vamos a empezar a explicar. Estos fueron los primeros años del gobierno absolutista, entre el 14 y el 20 de Fernando VII, ¿vale? El marco general. A partir de ahí, en el año 1820, se produce el pronunciamiento de Riego. 15.000 hombres veteranos de la guerra de independencia, reacios a ir a América, donde estaban levantándose en armas grandes sectores de la sociedad, pidiendo la independencia de la metrópoli, se acantonaron en Andalucía en unas dificilísimas condiciones. Ese fue el germen del pronunciamiento del general Riego. En 1820, en enero de 1820, Riego se dirige a ellos para instarlos a que no embarquen rumbo a América, y para que le apoyen en su intento de establecer un gobierno justo, un gobierno liberal. Poco a poco y con dificultades fueron sumándose ciudades a esta revolución que se empezaba a extender. Fernando VII intentó frenar el movimiento prometiendo unas cortes tradicionales, pero vaya, eso ya no le valía. Es una medida ya desfasada que no valía para todo este movimiento liberal que trataba de llegar al poder y de instaurar otro tipo de programa político y social.
Finalmente tiene que ceder Fernando VII ante la extensión de las revoluciones por toda España, por todas las ciudades de España. Y acaba jurando la Constitución en marzo de 1820, la Constitución de 1812, la PEPA, la acata Fernando VII ante este movimiento del general, del pronunciamiento del general general Riego. Se ve obligado a liberar a los presos liberales y crea la Junta Provisional Constitutiva, que pone fin al régimen absolutista. Y se inauguran los 3 años de gobierno liberal. No exento de presiones, muchas presiones, y sin capacidad para poder llevar a cabo el programa económico y político que pudiera dar solución a la situación de bancarrota que vivía España ya de forma casi endémica. La Junta Provisional, el nuevo gobierno, la Junta Provisional, fue un organismo para la transición a cambio de régimen. Designa un gobierno, designa la libertad de prensa, una de las libertades restringidas y exigidas por los liberales y restringidas por el absolutismo de Fernando VII, eliminadas. Y se pone de manifiesto ya la diversidad que había entre los liberales. Empiezan a aparecer, como he comentado antes, los dozañistas, los veinteañistas, los patriotas, el ejército, elementos del ejército, los revolucionarios del año 1808, era una amalgama de diversas tendencias, las que hacen triunfar el pronunciamiento de Riego. Fernando VII se compromete a conservar la Constitución y las Cortes que se constituyen tienen un tinte homogéneo, donde hay muchos más liberales y muy pocos absolutistas representados en ellas. Aquí es donde se producen las primeras discusiones profundas entre liberales modernos y los liberales tradicionales, doceañistas y veinteañistas. Decretan la supresión de los mayorazgos, la mitad del diezmo, las órdenes regulares eclesiásticas, suprimen la orden de los jesuitas y reorganizan la milicia nacional, el ejército popular que estuvo vigente durante todo el siglo XIX, un ejército formado por gente del pueblo sin una preparación militar al uso, pero que suponía una fuerza armada importante para apoyar estos pronunciamientos o estos intentos de instauración de programas liberales. Es por ello que cuando llegaban los liberales al poder se legalizaban las milicias, cuando llegaban los absolutistas se prohibían, se eliminaban. Primeros gobiernos moderados del trienio liberal. Se disuelven las Cortes en septiembre del año 1820 y se reúnen unas nuevas Cortes en marzo de 1821. Con unos incidentes de por medio. Por un lado estaban el rey, por otro lado los liberales, ya divididos entre moderados y exaltados, y esta débil unidad liberal contra el rey dio lugar a que tomaran cierta fuerza los moderados, que temían que los exaltados, como se llamaban a los liberales veinteañistas o más modernos, los más jóvenes, acabaran arrastrando a las masas de gente de las ciudades, llevando a cabo revueltas sociales. Fernando VII, tras cesar al gobierno, hace concesiones a los exaltados, como la apertura de las sociedades patrióticas, sociedades que estaban prohibidas, en las cuales se preparaban los pronunciamientos, se hacían debates liberales y se trataba de hacer propaganda política a favor del liberalismo. Estas sociedades patrióticas fueron cerradas de nuevo por los moderados, por los liberales moderados en este primer gobierno,
Y aparecen también en esta época los comuneros, que es una escisión masónica más radical. Los más radicales de las sociedades masónicas, esas que hablábamos, que se empezaron a formar antes de la constitución del trienio liberal, pues también tuvieron sus escisiones más radicales en forma de los comuneros. Fernando VII nombra un gobierno moderado sin el apoyo de los exaltados, que es el gabinete Bajardí, con una ley del ejército, una ley de ilustración pública. Empezaba a haber cierta preocupación por la educación pública, con una España sumida en un 70% de analfabetismo. Pues bueno, con estos primeros gobiernos moderados, liberales, empezó a haber una preocupación por la instrucción pública. Y seguían las tensiones, ya que los exaltados no apoyaron este gobierno moderado, entre absolutistas, por un lado, que denegaban cualquier tipo de apertura liberal, los moderados, más tranquilos en las reformas, abogaban por unas reformas tranquilas, moderadas y demás, y los exaltados que querían instaurar ya, era urgente, de tomar medidas verdaderamente liberales para atajar los graves problemas que tenía que afrontar la sociedad española de principio del siglo XIX. En junio de 1820 se disuelven las Cortes y se convocan las Cortes Extraordinarias, que aprueban con Argüelles como presidente del gobierno, y aprueban Código Penal nuevo, juntas municipales de beneficencia, es decir, ciertas medidas. El gobierno de Martínez de la Rosa, moderado, es el que... El presidente Martínez... Me he liado aquí con Argüelles. El programa de Argüelles, abogado por un código penal y demás, y bueno, es el que acoge el presidente moderado Martínez de la Rosa, y el general Riego es el presidente de estas Cortes Extraordinarias. Estas Cortes se entendían como una declaración de guerra del rey por parte de los exaltados. Y seguimos. Es complicado explicar todo esto, toda la política, pero por otro lado apasionante. El 30 de junio estalla definitivamente revueltas con heridos que terminan con la retirada de los batallones por el gobierno y la dimisión de este, no aceptada por Fernando VII, que estaba prisionero en un palacio como espectador de un choque armado entre realistas y exaltados. ¿Vale? El 7 de julio, con la rendición de la Guardia Real, otorga la victoria a los liberales, y el rey no tiene más remedio que nombrar un gobierno exaltado. Quizá esta decisión de Fernando VII respondiera a unos intereses personales suyos, el nombrar de momento un gobierno exaltado para calmar los ánimos de las revueltas. En agosto de 1822, el nuevo gobierno del general Evaristo San Miguel llega al poder. Son realistas, que están reforzados por el deterioro de la situación social y económica. Se produce también la regencia de Urgel, con círculos exiliados realistas, y los realistas se unen tras la toma de la sede de Urgel. Se declaran regentes de Fernando VII. Es un episodio en el cual se pone de manifiesto la fuerza que empezaban a tomar de nuevo los realistas, los absolutistas, unidos en todas sus ramas, en la toma de la sede de Urgel, declarándose regentes, aunque no tuvieron éxito, pero bueno, se pone de manifiesto la fuerza que están tomando ante este primer gobierno exaltado, que para ellos era la gota que culminaba, que rebosaba el vaso. Se nombran Cortes Extraordinarias de nuevo, se traslada la corte a Andalucía para protegerse de un posible conflicto con la Santa Alianza también. El rey depone a
Evaristo San Miguel y devuelve a sus puestos a los ministros, designando a otros nuevos, ¿vale? Y estos son los últimos meses del trienio liberal. En cuanto a la situación internacional y la caída del régimen constitucional, que está también muy ligado a esta situación que se vivía en Europa, el sistema de congresos acordado por la cuádruple alianza, Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia en 1820, en ella pues acordaron unir fuerzas para combatir el liberalismo que se extendía por toda Europa. El zar propuso, el zar de Rusia, garantizar la defensa de los gobernantes legítimos frente a esta serie de movimientos revolucionarios que se estaban extendiendo, pero fue desestimado por Gran Bretaña y Austria. Más tarde Austria termina acercándose a las posiciones del zar. El Congreso de Verona del año 1822, en este Congreso España se convierte en el tema central, dado el éxito que estaban teniendo el éxito de los pronunciamientos liberales que llegaron al gobierno. Gran Bretaña no veía como amenaza, pero sí que se habla de una posible intervención en España para restaurar la monarquía absoluta. Se llevan a cabo una serie de exigencias en este Congreso de Verona para reformas de la Constitución. Luis XVIII anuncia el envío de tropas. Luis XVIII, el rey francés, en esa época anuncia el envío de tropas para defender la monarquía de Fernando VII. Las Cortes que estaban en Andalucía, con Fernando VII a la cabeza, se niegan a este envío de tropas, pero en abril del año 1822 el duque de Angulema cruza el Bidasoa y entra en territorio español sin una reacción popular. Esta vez no importaba demasiado. La gente, digamos, entiendo que estaba cansada, estaba preocupada por comer y poco más, y bueno, pues no vieron como una amenaza en ese momento la entrada de tropas, o no tenía fuerzas para reaccionar. Esta falta de reacción popular dio fuerzas a estas tropas del duque de Angulema, enviadas por Francia, por Luis XVIII, para restaurar en el trono a Fernando VII, y dio lugar también a que las tropas liberales fueran poco a poco desanimando ante el rápido avance de las tropas de Luis XVIII, del duque de Angulema, que solo 100.000 hijos de San Luis. El único que opuso resistencia en Cataluña fue el general Espot y Mina. En mayo de 1823 llegan a Madrid e instauran la regencia de infantado que sustituye a la Junta Provisional de Gobierno. Las Cortes se repliegan, se refugian en Cádiz y el rey no se mueve. El rey se queda quieto. La división liberal sigue vigente. Ante estos problemas, en lugar de unirse, se dividen aún más las posiciones moderadas, las posiciones exaltadas. Las Cortes, reunidas en Cádiz, declaran incapacitado al rey y nombran una regencia. Muchos de estos liberales divididos en Cádiz buscan una negociación que se da en agosto de 1823, y en octubre de 1823 Fernando VII se reúne con el general Angulema y declara nulos, ya una posición de fuerza, declara nulos todos los decretos liberales. Termina el trienio liberal con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, la falta de oposición popular, de reacción popular entre la entrada de tropas y la incapacidad liberal para hacer frente a esta nueva invasión, en este caso para restaurar en el trono a Fernando VII. Y es así como entramos a finales del año 1823 en la década ominosa, con un Fernando VII repuesto como rey absoluto, con una nueva anulación de todos los decretos, de todo el programa liberal que se había conseguido llevar a cabo. Como
como hemos visto, con muchísimas dificultades. A duras penas se instauró una ley de libertad de prensa y una ley de instrucción pública, pero en términos económicos no se dio tampoco respuesta a una situación de bancarrota, de miseria social. No fueron capaces los liberales de llevarlo a cabo. Tuvieron que estar preocupados por esta serie de presiones internacionales, internas, los absolutistas, por un lado, los congresistas de Europa, austriacos, rusos, Prusia, y con la falta de interés en esta ocasión por Gran Bretaña, que no, aunque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo desde el Congreso de Verona del año 1822, y que formaba parte de esa cuádruple alianza, tampoco se decidió por intervenir echando una mano a los liberales. Con la vuelta de la monarquía absoluta durante una década, la década ominosa, se da fin a los decretos de los liberales por parte de Fernando VII, perdón. Se nombra ministro de Estado. Ministro de Estado era el presidente del gobierno, el primer ministro, al canónigo Damián Sáez, con unos amplios poderes. Era un absolutista radical, muy ultra. Fernando VII acepta la permanencia del general Angulema y de las tropas francesas hasta el año 1828 estuvieron en territorio español. Perdón. El primer gabinete de Fernando VII significó una represión política con ejecuciones, cárceles, exilio, con la ejecución del general Riego, que algunos aliados pidieron frenar. Pensaban ya que se estaba pasando Fernando VII. Pero bueno, es un personaje, Fernando VII, bastante poco conciliador, por no decir nada conciliador, sino más bien todo lo contrario. No tenía una visión de Estado, tenía una sola y única visión, que era gobernar de forma absoluta con él como rey. Era extremadamente ambicioso y consideraba que debía de empeñar su rol de rey de una forma absolutista, medieval, al modo del antiguo régimen. Más que medieval, porque incluso los reyes en el medievo tenían ciertas restricciones por parte de la nobleza, de una forma imperial, digamos. En diciembre de 1823, ante el cariz que estaban tomando este primer gobierno ultra capitaneado por Damián Sáez, el canónigo ultra, Fernando VII opta por un cambio de gobierno para otorgar cierto tinte reformista, bueno, muy moderado, muy tibio, pero que significaba el reconocer que las posiciones más ultras no iban a dar respuesta a los graves problemas y podían producir el efecto contrario si con el tiempo se rearmaban las fuerzas liberales. ¿Vale? Esto provocó, el presidente de gabinete nombró como presidente de gabinete al moderado marqués de la Casa Irujo, ¿vale? Con otros reformistas también dentro de su gobierno, como Ballesteros, Salazar, el conde de Ofalia, etc. Personajes, si bien absolutistas, pero con unas intenciones reformistas para apaciguar y para dar respuesta a los problemas, con una visión más tranquila. Esto provocó una escisión de las fuerzas políticas realistas, de los más reaccionarios, con estos moderados. Se llevó a cabo una limpieza administrativa, una purga administrativa, quitando de en medio a funcionarios y a liberales que ocupaban cargos intermedios en la administración y en el ejército. Se eliminaron las sociedades secretas y
y en 1824 se decreta una ley de amnistía que no contenta ni a reaccionarios ni a los liberales exaltados. La crisis económica en este año 1824 seguía avanzando con una situación catastrófica. Ballesteros era el secretario de Hacienda y el rey le solicita arreglar el sistema de contribuciones. Ballesteros se veía atado de pies y manos, no pudo llevar innovaciones y no reconocía los empréstitos alcanzados por los liberales. Complicado el acceso a los créditos nuevos. Es decir, no podía reconocer, o no quiso o no pudo reconocer o no vio viable los acuerdos económicos con las entidades financieras de la época para paliar la deuda alcanzada por los liberales, con lo cual eso contribuía a empeorar, porque lógicamente los que prestaban dinero, si ven que no reconocen esos acuerdos, que directamente pasan de ellos, pues no les prestaban más dinero, no lo veían viable. Al final no tuvo más remedio que ampliar, consiguió nuevos créditos finalmente y ampliar la recaudación. Hasta el año 1830, que finalmente se descontrola la situación con más gastos militares, el problema de la independencia de los virreinatos de América. La deuda siempre se trató de gestionar con la caja de amortización, pero que era insuficiente. En fin, una serie de medidas, una serie de intentos de reforma que se topaban con la dura realidad de una situación de bancarrota, con un descrédito y una falta de confianza de los prestatarios, de los financiadores de esa deuda. Lo que hoy hablamos de la prima de riesgo, en aquella época no estaría disparada, estaría imposible. Estaría, no sé, a saber, en 5.000, 6.000 puntos, yo que sé, una situación de bancarrota inasumible, con lo cual pocas entidades financieras y pocos financieros se prestaban a dejar dinero al Estado para financiar esa deuda, y se iba incrementando el problema cada vez más. Aparte de eso, la amnistía provocó el aumento de la tensión entre el rey y los moderados. Empezó a haber intentos de pronunciamientos liberales, como el de Tarifa, que provocaron a su vez una división de los realistas con los propios poniéndose los propios voluntarios absolutistas en contra de Fernando VII. A partir del año 1825, Fernando VII se inclina por los moderados absolutistas, y esto dio lugar a que los más reaccionarios comenzaran a hacer movimientos en contra de Fernando VII. Se organiza una junta consultiva del reino, una asociación de ultras absolutistas en contra de Fernando VII. Hay un episodio que influyó mucho en la política de la época, que es la cuestión portuguesa, con muchísimas similitudes en la época con la situación de la política española. Voy a tratar de explicarlas un poco liosilla, pero bueno, en definitiva es la lucha. El fondo de la cuestión es también en Portugal estaba la lucha entre los partidarios del absolutismo, con la figura de uno de los reyes, y los partidarios del liberalismo portugués, con la figura del sucesor al trono. Ahora lo explico. Juan VI jura la Constitución en 1822 con la Vilafrancada, que es un pronunciamiento que hubo al estilo del pronunciamiento de Riego en el año 1820. No, perdón, lo estoy explicando más. Juan VI jura la Constitución de 1822 con la Vilafrancada, poniendo fin al experimento constitucional, y con una vuelta a la Vilafrancada supuso todo lo contrario, una vuelta al absolutismo. Digamos que es la similitud con los 100.000 hijos de San Luis. En 1826 muere Juan VI, y esto provoca un enfrentamiento en Portugal entre absolutistas y liberales. Juan VI muere sin testamento y don Pedro
que es el hijo que está en Brasil, el sucesor al trono legítimo, pero como no había testamento de por medio, queda en entredicho con don Miguel, que es el tío de don Pedro, como el hermano del rey Juan VI, como candidato. Don Pedro es reconocido como monarca, pero renuncia en favor de su hija María Gloria, que en esa época tenía 7 años, y otorga una carta constitucional inaugurando una nueva etapa liberal, que dio lugar a estos enfrentamientos entre liberales y absolutistas. Aquí está la gran similitud con la situación. Como veremos, en el año 1833 los absolutistas entienden que don Carlos se constituye luego como carlistas, enmarca la tradición del antiguo régimen. Pues aquí pasa igual. El hijo, don Pedro, que está en Brasil, renuncia a su derecho de la corona en favor de su hija María Gloria, 7 años. ¿Vale? Y don Miguel, que es el hermano del rey, Juan VI, es el absolutista, que entiende que tiene derecho al trono y al que apoya a los absolutistas para llevar a cabo su programa. María II, María Gloria, María II, la madre de María Gloria, comienza a reinar. María II, con una regente. María II es María Gloria, ¿vale? La hija de don Pedro, la nieta de Juan VI, ¿vale? Don Miguel reúne a sus seguidores contra el nuevo gobierno liberal y Fernando VII se preocupa por los nuevos aliados liberales en Portugal. ¿Vale? Los liberales habían encontrado en Portugal unos aliados con el reinado de María II. Una regencia para una niña y demás. Hubo un exilio de absolutistas hacia España que fueron protegidos por Fernando VII y su gobierno, a los que entregó armas. Gran Bretaña no acepta a los portugueses absolutistas armados en territorio español y empiezan a tomar plazas. Gran Bretaña tenía grandes intereses en Portugal, ha sido como la gran... para Gran Bretaña, Portugal siempre ha sido una especie de protectorado, plataforma para sus negocios con América, que era su gran interés en la época, como potencia hegemónica. Canning, el general Canning inglés, envía tropas para defender a los liberales portugueses. Luego Wellington se hace cargo con menos ímpetu, dejando a don Miguel instaurar el absolutismo. Finalmente don Miguel llega al trono instaurando el absolutismo, el hermano de Juan VI. María II tiene que exiliarse, hay una represión de los liberales en Portugal y vuelve a Portugal don Pedro, tras la pérdida de Brasil en el año 1831, defendiendo la causa liberal. Reúne un ejército con el apoyo de los británicos, de la Marina Británica, y derrota a los absolutistas representados por la figura de don Miguel, que era el rey de la época. María II es restaurada en el trono. Bien. Revuelta ultra. Los ultra absolutistas reclaman el antiguo régimen y la vuelta de la Inquisición. ¿Vale? Estos elementos absolutistas ultras empezaban a reorganizar y reclamaban ante la deriva moderada de Fernando VII, una deriva que, bien, a su pesar, no tuvo más remedio que aceptar. Y bueno, pues los más ultras pues, se reorganizan. En 1827 en Cataluña se produce un hecho histórico bastante conocido, que es la Guerra de los Agraviados, debido al malestar social por la situación económica. Es un ensayo previo a la primera guerra carlista, en el año 1833, que focalizan su malestar en Fernando VII y proponen por primera vez al infante don Carlos, al hermano de Fernando VII, como rey que enmarcaría la figura de un rey del antiguo régimen que restauraría todo el compendio jurídico y social, todo el entramado social de
propio del antiguo régimen, que en este momento los agraviados, los campesinos catalanes, básicamente, pues veían peligrar y veían en este antiguo régimen una vuelta a su forma de vida tradicional, que entendían que les iba mejor. El movimiento fue desactivado con la presencia del propio Fernando VII en Barcelona, que como todas estas represiones terminan con fusilamientos de los cabecillas de este movimiento y se instaura cierta calma. Y un suceso internacional, que son las revoluciones de 1830 en Francia,